La primera vez que vi este sobre, me lo dio el profesor Mauro. En el momento que me lo entregó yo me preguntaba, ¿por qué es de papel? ¿Por qué dice mi nombre? ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Por qué es para mí? Todas estas preguntas llegaron a la conclusión en el momento que yo abrí y vi lo que contenía. Si ustedes abren el sobre que les entregó el profesor Mauro personalmente, podemos darnos cuenta de dos cosas. El primero, hay unos de papel y otros de colores. Al momento de ver su contenido, podemos ver un chocolate, Carlos V. Vemos una hoja en particular pequeña. Y podemos darnos cuenta de dos impresiones. La primera con el nombre. Concientización, Paulo Freire, Mariana Báez Portillo y los objetos de conocimiento, una sana y hermosa locura freireana, por Mauro Pérez Sosa, junio caluroso del 2023. Y por el otro lado tenemos En la cueva de los tlacuaches y tlacuachoas. La vida es movimiento simétrico, lo más revolucionario de la educación liberadora, reino de Eros, una educación que no baila, es una educación bancaria, reino de Thanatos, por Mauro Pérez Sosa. Antes de pasar a la significación de estos objetos, quisiera que en una hoja o en algún espacio que tengan escribieran qué es lo que les hizo sentir al ver este sobre en su lugar. Y en segundo lugar, quiero que piensen, ¿a qué les suena la palabra chocorrollo? Una vez que hayan escrito la definición de ustedes de qué es un chocorrollo, quiero que ese pedazo de hoja o donde escribieron su definición se la compartan a otro compañero. No importa quién sea, puede ser el de enfrente, el de al lado, el de la esquina, cualquier otro compañero, y quiero que intercambien su definición. Por el momento, quiero que la definición que tengan en su lugar la volteen. Ejemplo, si mi compañero escribió aquí un chocorrollo es bla 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 bla, yo quiero que la tengan boca abajo, ¿ok? Y ahora quiero que regresen a su bolsa y saquen, de favor, la impresión que dicen: la concientización, Paulo Freire, Mariana Báez y los objetos de conocimiento. Y nos situemos en la página 2, párrafo 2, en donde dice: en el libro del abuelito intelectual Paulo Freire, titulado La pedagogía del oprimido, viene un regalito para la bandita, 8 rollistas en general. Y para nuestra querida y lúcida Mariana Báez, la investigadora de los objetos chocorrollos, chocorróloga. Antes de empezar a definir qué es un chocorrollo, quisiera contarles cómo es que surge esta definición. Cuando yo entré a séptimo semestre de la licenciatura en pedagogía, nos hicieron la famosa pregunta: ¿cuál es tu tema de investigación? Yo en ese momento no sabía de qué investigar, sobre qué investigar y qué era lo que más me llamaba la atención. Pasaron varias semanas, mis compañeros empezaron a entregar avances, títulos. Yo seguía muy perdida, hasta que un día en mi casa me puse a pensar: ¿qué es lo que realmente me gusta? No encontré alguna explicación, pero me di cuenta de algo. Enfrente mío había una caja de recuerdos de aquellos viajes a los que había ido. Al momento de abrirla me di cuenta que guardaba la envoltura de un dulce, el palo de una paleta que me había comido, piedras, tickets, fotografías, plantas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué guardo esto? ¿Qué es lo que me recuerda? La primera respuesta que se me vino a la cabeza es que en ese momento yo me puse a pensar que eran aquellos recuerdos o momentos en los que yo había sido totalmente feliz, que había experimentado algo nuevo o que simplemente me recordaban a aquellas personas que tanto quería. Y después me puse a pensar, pero ¿por qué coleccioné todas esas cosas? ¿De dónde viene? Y ahí fue cuando me di cuenta que mi papá, mi abuelo y que incluso otros miembros de mi familia coleccionaban antigüedades, pero no antigüedades cualquiera, sino aquellas que les hacían recordar personas, situaciones y aventuras. Para este momento yo dije, quiero investigar de los objetos. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la educación? ¿Y eso qué tiene que ver con la pedagogía? Varios maestros me rechazaron mi tema, no entendían el punto, me decían que no era pedagógico. Hasta que una vez hablé con el profe Mauro y le dije, quiero hablar como el recuerdo material ayuda e incita al sujeto a aprender sobre su entorno, lo recuerda y que lo hace sentir.
Y el profe dijo, vamos, dale. Y yo dije, ¿pero cómo? No sabía cómo empezar, no sabía qué investigar, no sabía qué era un objeto, no sabía absolutamente nada. Solamente sabía que eso iba a tener gran impacto a futuro. ¿Cómo? No lo sé, pero lo iba a tener. Pasaron los meses, yo no encontraba nada de mi tema. Los pedagogos no habían escrito nada de objetos. Estaba la teoría de Montessori, se encontraba Freinet con algunas aportaciones, pero en realidad no había nada que incitara a los objetos o al aprendizaje por medio de los objetos. Entonces, llego a la creación del título, al título de mi tesis, que se llama El papel de los objetos como recurso para la creación narrativa. ¿Qué era lo que yo quería transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente sepa de esto? Pues quiero dar a conocer la importancia que tiene un objeto, el papel que juega el objeto en nuestra sociedad. Yo quiero dar a entender que el objeto no solamente es un rastro terrenal de los seres humanos. Quiero que sepan que un objeto es un vínculo de culturalización, un vínculo de identidad, un vínculo de comunicación, un vínculo afectivo y sobre todo, por medio de este es que existimos y coexistimos. En esta previa introducción quiero darles a conocer 3 conceptos. El primero que vamos a estar ocupando mucho, que es cognosciente. Cognosciente lo describe Gutiérrez como una persona que conoce o que permite conocer por medio de los sentidos. Los sentidos le van a ayudar a conocer y darse cuenta de su entorno. Posteriormente, el siguiente concepto es codificar, que para Lleira 2007, se los voy a leer, es encontrar a partir de la realidad vivida ciertos fragmentos representativos de lo que piensan, sienten y desean las personas en una comunidad. Y el siguiente es descodificar. Lleira la describe como el análisis y reconstrucción de esos fragmentos representativos. Al conjuntar dichos elementos se busca que el sujeto, por medio de la conciencia, sea cognoscente de su mundo, permitiéndole generar una significación de su contexto. Es decir, que a partir de que el sujeto conoce, codifica significa encuentra a través de su realidad vivida una solución, va a ser capaz de analizar, de representar y de reconstruir aquello que le genere obtener una conciencia. Por el momento se puede escuchar un poco confuso o inclusive un poco difícil de entender, pero durante todo el video les estaré haciendo un juego de palabras y les voy a ir poniendo ejemplos para que esto tenga más sentido y se pueda ir relacionando mejor. Para pasar al siguiente punto, que es la definición de objeto, quisiera introducir que se hizo o realicé un capítulo describiendo el objeto y su importancia. En resumidas partes, un objeto es una cosa palpable que causa una catarsis de emociones, interpretaciones e interacciones por medio de la manipulación humana y cultural. Es decir, que cualquier cosa que sea palpable es un objeto. Que ahora en la actualidad un objeto puede ser físico, virtual y remoto. A partir de esta definición sintetizada de lo que es o la importancia del objeto, paso al siguiente enunciado, que es objeto escolar. El objeto escolar está muy lejos de ser un útil escolar, que significa aquellos materiales que utilizan los estudiantes para hacer sus tareas. El objeto escolar tampoco puede ser un material escolar, ya que el material son las herramientas que ayudan a los estudiantes en el proceso de trabajos educativos. Y tampoco puede ser una manualidad escolar, son trabajos hechos con las manos. A pesar de que el objeto sea creado por el hombre y que sea palpable y que al igual esté hecho por las manos, este no puede ser. Estas 3 categorías de objetos responden a 3 posibilidades: al fracaso, al éxito y a la época, ya que el uso que le vamos a dar al objeto condiciona si es objeto escolar o es simplemente objeto, condiciona su utilización, condiciona su culturalización y sobre todo condiciona su importancia y su identidad. Por otro lado, en la cultura escolar tenemos varios tipos de objetos escolares. Brailovsky, 2012, nos menciona 3 categorías. Los objetos escolares oficiales, que son aquellos que están permitidos para la enseñanza y disciplinas, los cuales son funcionales para el ambiente aula, como lo son pizarrón, libro, bandera, mochila, delantal, etc.
El segundo son los objetos escolarizados en disputa, es decir, aquellos que sirven para reforzar la aplicación, atención y trabajo. No necesitan un consenso de su utilidad. Y estos pueden ser las nuevas tecnologías, como es el uso del celular, computadoras o portátiles. Y por último, los objetos ilícitos, que son aquellos que forman parte del procedimiento de la clase y están prohibidos, como objetos obscenos, peligrosos, molestos y antagónicos. Y aquí yo hago un paréntesis con los objetos prohibidos, que son aquellos objetos escolares no reconocidos, como los podría ser su botella de agua. Si alguno de ustedes trae una botella de agua al salón de clases, eso va a determinar su estudio. Si no me hidrato, no me concentro y no puedo poner atención. Si me hidrato, pongo atención y tengo más ganas de estudiar. Por otro lado, a pesar de que existe una serie o una lista de objetos escolares, debemos tener en cuenta que no todos son útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que también tenemos que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje. ¿Qué pasa si yo introduzco este marcatexto? Por ejemplo, si estoy en una población educativa, donde la mayoría de mis alumnos son auditivos, el objeto base en realidad serían unos audífonos, serían bocinas, sería un estéreo. Pero ¿qué pasa si la mayoría de mis alumnos son visuales? Tendría que pensar en exposiciones, en carteles, en presentaciones electrónicas o incluso en papeletas. ¿Y qué pasa si tengo a la mayoría de mis alumnos que son kinestésicos? Tendría que empezar en llevar objetos que puedan ser manipulables, que puedan tocarse, moldeables y sobre todo palpables y visuales. Cada objeto que yo pueda introducir dentro y fuera del aula con una comunidad educativa habla de una lectura en espiral, puesto que involucra no solamente la culturalización del objeto, sino también el objeto, e inicia con una interpretación hermenéutica que pone a la reflexión las propuestas de la pedagogía crítica, de la sensibilidad simbólica e imaginativa. Al estar investigando y leyendo me di cuenta que la definición de objetos escolares era inexistente, pues esta se suele confundir escolares, materiales escolares y todo lo mencionado anteriormente. Es por eso que me atreví a recrear la definición de objetos escolares. A continuación les voy a leer. Un objeto escolar es un objeto cognoscible, que como lo expliqué al inicio, cognoscible es decir, que el sujeto lo conoce. Este objeto es capaz de generar una codificación y descodificación dentro del espacio escolar, con el fin de que el sujeto sea consciente de su entorno. Un objeto escolar puede ser también todo aquel que puede filtrarse en el mundo escolar, pues para que un objeto pueda considerarse objeto escolar, de entrada debe compartir y ser conocido en el ámbito individual del alumno y del docente, y en el entorno familiar, para que el espacio institucional sea el que los una de una manera significativa a través de una unión, y a través de esta unión asignarle un propio lenguaje. Un ejemplo sería un libro. Cuando éste está dentro de un espacio educativo, este deja de ser el libro y se convierte en el libro de X materia. En segundo lugar, este objeto debe de cumplir un lazo afectivo y comunicativo. Todos los objetos lo cumplen. Y en tercer lugar, debe de culturalizar, interpretar y significar al sujeto. En la actualidad, como ya lo había mencionado, existen objetos escolares físicos, tecnológicos, virtuales y remotos. Con base a esta premisa, junto con mi asesor, el doctor Mauro Pérez Sosa, le dimos vida a los chocorrollos. Entonces, ¿qué son los chocorrollos? Bueno, a continuación les voy a explicar el proceso y el surgimiento de este término, partiendo del concepto de concientización, el cual lo incita Paulo Freire como un proceso de alfabetización, definición que había utilizado en el primer capítulo cuando mencionaba que los objetos incitan el acto de conocer, el cual requiere conocer primero para poder nombrar al objeto, y que al conocerlo no solo se reconoce, sino que también se le añade un nombre, sonido y lenguaje, que al contrario, al no conocerlo, entra en una cultura de lo desconocido, donde si no se conoce el objeto se ignora y se debilita, lo que provoca una alfabetización. A partir de este enunciado, junto con mi asesor, decidimos introducir el concepto de cognoscente, que fue el primero que les mencionaba, y de ahí pasamos a los términos de codificar y descodificar para poder traerlos y poder desarrollar la definición de objeto escolar. Entonces, ¿qué es un chocorrollo? El chocorrollo es un objeto escolar, físico, virtual o remoto, porque es versátil. Produce conocimiento y una identidad.
y aculturación colectiva e individual en medida que el sujeto, al ser codificado, transforme un objeto en objeto de conocimiento común dentro de un proceso pedagógico. En esta primera exhibición, que fue esta bolsita que el profesor les entregó personalmente, exponemos el chocorrollo como una bolsa de papel, que es esta, que en su interior posee un chocolate. Esto hace alusión al término choco, que también yo pensaría, o en mis vagos recuerdos de la infancia, un chocorrollo, me suena a un chocorrol. Y 2 impresiones. La primera con una extensión de 9 cuartillas, que es la introducción de la concientización. Y la segunda, que es la introducción a la cueva de los tlacuaches, tlacuachas y tlacuachoas. Título que alude al nombre que le asigna el profe a aquel grupo o comunidad, y en esta ocasión nos atrevemos a llamarle tribu, de aquellos alumnos que pertenecen a las clases del profesor Mauro Perezosa. Entonces, este objeto que tienen en las manos, que es el chocorrollo, es un objeto escolar porque cumple con todas las características antes mencionadas. Da identidad a un grupo. En segundo, codifica, y tercero, descodifica. Y esto porque provoca que el sujeto sea consciente de su entorno. Si tú le empiezas a leer lo que te entregamos, en la primera hoja tú te puedes dar cuenta de todos los aprendizajes que vas a tener en el semestre. Y en la segunda viene una serie de preguntas que a lo largo del semestre te vas a ir contestando, pensando, cuestionando, analizando y sobre todo concientizando. Bueno, a partir de esto permite que el sujeto sea consciente de lo que rodea, de su entorno escolar, y sobre todo, los objetos que se utilizaron para crear este chocorrollo son objetos que los actores escolares conocen. Todos conocemos un chocolate, todos conocemos esta bolsa y todos conocemos las impresiones. Al momento de que nosotros introducimos y añadimos un propio lenguaje y significación en nuestro salón de clases o en nuestra cueva, incitamos una creación. Incitamos que se cree un lazo afectivo y comunicativo. Por último, culturaliza. Se interpreta el chocorrollo por parte de los sujetos pertenecientes a la tribu y aparte, personas externas son capaces de interpretar dichos términos. Y sobre todo, le estamos dando una identidad y significación a nuestro entorno y a lo que significa la cueva. Este borrador de chocorrollo es versátil. ¿Qué pasa si este chocorrollo yo no se los hubiera presentado y lo hubiera hecho un video como lo que estoy haciendo ahora? Esto se convierte en un objeto chocorrollo virtual. Pero ¿qué pasa si a ustedes les expongo este chocorrollo, les explico de manera presencial y aparte reproduzco este video? Este chocorrollo va a ser un objeto remoto. Y si elimino el video y elimino todo esto y yo nada más me paro en la cueva y les explico el rollito de esto va a ser un objeto físico. Además, un chocorrollo puede ser cualquier objeto que permita evolucionar en material didáctico. Pues el rollo o la determinación de un rollo puede ser cualquier tema que genere un cuestionamiento en el ser y como resultado nos traslada al siguiente enunciado, que es el título de mi segundo capítulo, la complejidad de los objetos escolares. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Báez Portillo y soy la recreadora del término objeto escolar y junto con mi asesor, el doctor Mauro Perezosa, le dimos vida al chocorrollo. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas dudas, por favor coméntenlas, déjenmelas. E igual cualquier aportación que quieran hacer va a ser increíble porque eso va a alimentar la definición y va a aumentar la investigación. Y pues muchas gracias. Bye. Un abrazo con amorosidad y rebeldía freiriana.